Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Nuevamente soy yo, Charles Martel, con otro video de esta semana. Perdón que hace tiempo no les hubiera podido subir más contenido, lo que pasa era que estaba un poco ocupado. Y pues hasta esta semana tengo el tiempo para ponerme a hacer nuevamente un video. Bueno, esta semana vamos a comenzar con una serie de videos acerca del Islam suní y de su historia. Finalmente vamos a pasar a las sectas más grandes, sí. Vamos a hablar del sunismo y vamos a hablar del chiismo. Sin embargo, en el caso del sunismo, vamos a hablar de su desarrollo histórico desde sus orígenes hasta el presente. Pues básicamente voy a dividir estos videos o esta serie en más o menos 4 videos de la siguiente manera. Entonces en el video de hoy vamos a explicar los orígenes de la religión suní, los cuales más o menos se ubican entre el 632 después de Cristo, cuando muere Mahoma, el profeta Muhammad, fundador de la religión musulmana, y más o menos se extienden hasta la creación de hasta la compilación de las primeras grandes escuelas de esta religión, más o menos en el siglo IX después de Cristo. O sea, aproximadamente hay un periodo aquí de 200 años. Que esto es básicamente lo que vamos a ver hoy ahorita más en detalle. En lo referido a otras escuelas, para la segunda parte vamos a ver más o menos lo que sería el auge del sunismo, que se ubica más o menos entre el siglo IX después de Cristo bueno, realmente sería el siglo X aquí, y ya lo que vendría siendo básicamente casi hasta el siglo más o menos 13 después de Cristo, o sea, un periodo de 300 años. Y posteriormente, en el tercer video de la serie, vamos a ver un periodo bastante largo, pero realmente bastante quieto en términos históricos, que sería lo que yo describiría como el periodo de estabilidad, que vendría entre los siglos 13 después de Cristo y el siglo 18 es decir, aquí han pasado 500 años. Y finalmente vamos a estudiar, se va a mirar mejor lo que es el periodo del declive, el cual viene desde el siglo XIX después de Cristo hasta la actualidad. Y pues es en el que nos encontramos ahorita. ¿Por qué toca hacer estas diferenciaciones? Porque resulta que el Islam suní no nació en un principio como la secta dominante del Islam, así es lo que se cree. De hecho, hasta el siglo IX, hasta finales del siglo IX después de Cristo, no se podía hablar de un sunismo como tal. Básicamente, hasta este momento, con lo que habíamos visto en el video del jarillismo, les dejo el link abajo en la descripción, habíamos visto básicamente que habían habido 3 grupos después de la fitna o de la guerra civil entre Ali y Muawiyah. Pues estos eran los Shia, los chiitas, que fueron los seguidores de Ali. Los jarilíes, los Shia son los mismos chiitas, por cierto. Los jarilíes, que básicamente no apoyaban a ningún candidato en particular, sino que básicamente se diferenciaron a partir de la idea de que los musulmanes tenían el derecho a escoger un candidato independientemente de su género,
un candidato para ser el líder, el califa, el sucesor del profeta Muhammad, sin importar sin que este fuera una persona de origen africano, una mujer, quien fuera, con tal de que fuera piadoso. Y pues como vimos en el video, ellos consolidaron reinos y pues derivaron otro montón de sectas, basadas en diferentes interpretaciones también. Y pues finalmente está un tercer grupo que hasta este momento no tendría nombre, que vendrían a ser los suníes. Realmente acá tampoco eran ni siquiera chiíes, porque el chiismo tampoco se ha desarrollado. Acá podrían ser llamados los proto-chiíes o los proto-chiitas. Y el tercer grupo, grosso modo, vendría a ser los proto-suníes. Que ellos apoyaron a Muawiyah. Bien fuera explícita o tácitamente lo apoyaron. Una vez pues él asumió el título de califa y fundó la dinastía Omeya. Como les dije anteriormente, es la primera dinastía musulmana. Ahora, si bien el sunismo pues básicamente tiene sus primeros orígenes en este momento histórico, ya habían algunas personas que consideraban que desde la muerte del propio profeta había una inclinación suní. Entonces, pues, ¿cuáles son las características definitorias del sunismo para hablar como tal de un grupo organizado? Bueno, la clave de esto está en el nombre. Aquí la palabra suní viene de la palabra sunna. Ups, disculpen. Qué pena con ustedes, estamos teniendo problemas técnicos acá. Bueno, ahí la palabra suníes viene de la palabra sunna, que básicamente podría, esto es una N, sunna se escribe así, de la transliteración del árabe. Yo lo voy a escribir en el marcador azul para que se vea mejor. Parece que no se ve. Viene de la palabra sunna. Y esto lo que quiere decir la palabra sunna significa tradición. Ahora, obviamente la sunna no se refiere, pues en este caso se refiere a la tradición profética, si se quiere. La palabra sunna en sí solo significa tradición. De hecho, en el Corán se usa para referirse a la tradición de Dios en algunos versos. Pero en este caso específico se refiere a la tradición profética. Acá podríamos añadir tradición profética. Y bueno, se estarán preguntando, bueno, ¿qué es la tradición profética? Y la respuesta es básicamente todo aquello que no es el Corán, es decir, es la vida de Muhammad, de Mahoma, fuera del Corán. Todo lo que hizo, lo que no hizo, lo que le gustó, lo que no le gustó, que no está contenido como tal en la revelación del Corán. Y esto es clave, porque esta sunna, esta tradición profética, que se ve horrible con la luz, ahora sí para que lo puedan ver bien, básicamente llega a componer el 90% de lo que posteriormente sería conocido como la Sharia, la ley islámica. Es decir, el fundamento como tal de la Sharia, por lo menos para los sunitas, incluso para los chiitas un poco, llega a ser esta sunna, esta tradición profética. ¿Por qué? Porque resulta que en muchas cosas el Corán es muy ambiguo, poco explícito, o por lo menos la gente no lo sabe leer. Pero en general, y también pues hay muchas cosas que el Corán no contempla. Por ejemplo, no sé, fuera de algunas reglas al respecto del matrimonio, la guerra, la alimentación, y un poco podría llegarse a considerar el vestido, la vestimenta. El Corán realmente no contempla leyes. De hecho, el Corán es una especie de guideline, un libro guía si se quiere, pero no tiene leyes como tales. Por eso que hay tantas interpretaciones divergentes como vimos en el coranismo.
que pues cada uno básicamente puede interpretar como lo entiende. En el sunismo, básicamente ellos quieren llenar esos huecos interpretativos con esta sunna, en esta tradición. Ahora, obviamente, en el Islam, pues técnicamente el Corán debería reinar supremo. Esto no pasa. De hecho, para muchos sunitas, la sunna es casi una segunda revelación, una especie de segundo texto revelado, lo cual, si uno mira con detalle, contradice el Corán. Ahora no voy a hablar mucho al respecto de esta controversia porque pues no viene al caso realmente. Tal vez suba un video hablando específicamente sobre esta controversia, aunque creo que lo traté un poco ya en el video del coranismo. Si quieren saber más de la controversia, déjenlo en los comentarios para hacer un video específicamente sobre eso. Pero aquí lo importante es que la sunna, el sunismo, se guía muchísimo por estas sunnas. Ahora, todas estas tradiciones proféticas están contenidas en una cosa que yo les había mencionado en el video del coranismo llamado el hadith, o hadith en español, como se suele traducir en español. Esto literalmente significa una narración o una historia. Es decir, por ejemplo, si yo le cuento a usted una historia sobre que alguien hizo algo, eso sería un hadith mío. Entonces, todos los hadices que se atribuyen al profeta Muhammad tienen cierta validez para los sunitas, pero solamente para los sunitas. En los shia es un poco más complicado el asunto, y en los jaridíes algunos lo aceptan, otros no. Los coranistas ni por error. Y pues para muchos estos hadices vendrían a ser una segunda revelación, supuestamente, porque en el Corán dice que todo lo que el profeta decía era una revelación de Dios. Ahora, es una interpretación un poco extraña, pero básicamente ellos asumen eso, o sea que esto es una revelación de Dios, todo lo que el profeta hacía. Entonces, por lo tanto, esta es su manera de vestir, si le gustaba el jugo de naranja o no le gustaba el jugo de naranja, si hacía tal cosa, si saltaba en una pierna, es decir, cualquier cosa que él hacía para los sunitas, en especial para los más apegados a esto, es casi considerado un acto de devoción hacerlo. Yo particularmente conocí a muchos que estaban dispuestos a imitar al profeta, al menos según lo que decía que hacía en el hadith, con una exactitud bastante increíble. Ahora, los hadices, a diferencia del Corán, estaban en la tradición oral y permanecieron así este primer tiempo de los orígenes durante los primeros 200 años, 150, 200 años. Muy pocos autores pusieron por escrito los hadices. De hecho, incluso entre los primeros musulmanes existía el miedo de que los hadices fueran a reemplazar el Corán. De hecho, hay un hadiz atribuido a Mahoma que le dice a la gente que él tenía miedo que fueran a reemplazar el libro de Dios con lo que él hacía. De hecho, hay una tradición o hadith que se reporta a Abu Bakr, el primer califa, que le dijo a su hija Aisha que quemara todos los escritos de Muhammad, que no fueran el Corán, para no entrar en contacto con el libro sagrado. Es decir, con respecto a los hadices, incluso entre los mismos hadices hay una discusión si se deben seguir o no, pero por lo menos para la buena mayoría lo aceptan. Ahora hay un montón de categorías de los hadices, de cómo funciona, pero básicamente eso no viene al caso. Nuevamente, si quieren que haga un video más explícito sobre esto, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Entonces, ¿qué pasaba durante estas primeras épocas? Durante los primeros 200 años. Como les dije, el hadiz era una cosa muy amorfa, por lo tanto cualquiera podía venir a inventar cualquier cosa, que es lo que pasó. Pero básicamente se entendía en ese momento a los suníes no como un orden cohesivo, sino básicamente lo podemos poner en una especie de diagrama. Entonces básicamente piensen que esto es la comunidad musulmana, este diagrama verde. Entonces se creía que los chiitas, pintados en rojo, estaban más o menos por acá, es decir, que estaban más o menos afuera. ¿Por qué? Porque no se sometían del todo a la autoridad del califa
de turno, es decir, a los omeyas. Y los jaridíes estaban mucho más alejados porque pues básicamente ellos no tenían nada que ver con el califato. Es decir, el sunismo desde el principio va a nacer al interior de una comunidad política musulmana, a la que ellos han denominado la Umma. Ya les escribo esa palabrita. De hecho, es una palabra que se usa en el Corán para referirse a cualquier comunidad religiosa. O Milla también se usa, pero Umma es la más común. Esto significa la comunidad musulmana. Entonces, para ellos, básicamente todo se debía centrar en la Umma. De hecho, el nombre completo del sunismo en árabe es Ahlul Sunna wal Jama'a, o literalmente la gente de la tradición y de la congregación. El Jama'a significa la congregación, o un sinónimo también de Umma. Es decir, es gente que están apegadas a una congregación, en este caso una congregación de índole o de origen político, y pues a una tradición profética. Sin embargo, pues en ese momento, sobre todo en estos primeros 200 años, dentro de esta comunidad surgieron un montón de ideas completamente distintas de cómo ver la religión musulmana. Y pues básicamente podemos quedarnos con tres, agrupando la gran diversidad de escuelas que llegaron a surgir. Ahora estas van a ser importantes a posteriori en el desarrollo como tal del sunismo, pero básicamente vendrían a ser las siguientes. Los racionalistas, que vendrían a ser llamados mutazilíes después. Los tradicionalistas, de los que surgirían tres de las cuatro escuelas, de las cuales ahorita hablaré un poco. Y finalmente estaban lo que podríamos llamar los místicos, que también serían conocidos con el nombre de los sufíes, que tal vez los hayan escuchado nombrar un poco. Entonces cada uno tenía como un approach, una interpretación diferente, o una idea mejor de cómo debería interpretarse la religión. Los racionalistas básicamente surgen cuando los musulmanes entran en contacto con la filosofía griega. Para ellos, la filosofía griega va a fundamentar la interpretación que se debe tener de la religión. En otras palabras, para ellos uno debe tener un acercamiento intelectual a la lectura del Corán, y básicamente el principio guía que debe guiar la búsqueda religiosa debe ser la razón. Ahora, spoiler, este grupo no pasó, no sobrevivió hasta nuestros días, más o menos. Está haciendo un comeback. Los tradicionalistas eran estas personas que eran muy apegadas a los hadices, a las narraciones, y que creían que la religión y la interpretación religiosa debía partir exclusivamente de estas tradiciones, y que básicamente la interpretación se la debían dejar a los hadices, porque supuestamente los hadices sabían acerca de todos los temas posibles, y básicamente las interpretaciones debían derivarse de estos hadices. Y los místicos o los sufíes tenían un acercamiento pues un poco distinto. Ellos no negaban el Corán ni el profeta, pero su interpretación era un poco más fundamentada sobre básicamente un acercamiento personal a Dios y una especie como de gnosis mística, que básicamente es como uno a través de la meditación, el ayuno, actos devocionales, como que se acerca a Dios, con el objetivo último de unirse a Dios. O sea, para ellos Dios estaba representado en todas las cosas, entonces la idea era como trascender el individuo para volver a Dios. Básicamente en un futuro vamos a ver que la unión entre estos dos es lo que va a dar el sunismo moderno, si se quiere un poco. Entonces, dentro de las escuelas sunitas que existen hoy día, que también surgieron en este periodo, uno podría básicamente decir que hay cuatro. De hecho, en ese momento hubo una enorme variedad, pero de esas sobreviven solamente cuatro. Entonces, cuando yo escriba en azul,
ahora van a ser racionalistas y cuando escriban verde van a ser tradicionalistas para que no se pierdan. Entonces, la única escuela medio racionalista que sobrevive son los hanafíes, fundadas por un tal Abu Hanifa. Si bien él no era propiamente el mutazilí, él sí aceptaba el principio de la razón, de una interpretación racional y deductiva que él llamó el qiyas, que se escribe así. Una interpretación deductiva de la religión. Con el tiempo el Hanafi se volvió igual que las demás, aunque muy en el fondo sí conservó esta idea del qiyas. De hecho, Abu Hanifa, según dicen algunos, era un poco crítico con respecto al Corán, perdón, a la Sunna, a la tradición, y solo aceptaba el Corán como dogma verdadero de la religión. Por eso algunos coranistas lo tienen como referencia. Lo curioso es que Abu Hanifa nunca escribió nada, sino fueron dos de sus estudiantes, que eran más de la postura tradicionalista, los que trataron de acercar el qiyas de Abu Hanifa al tradicionalismo. Sin embargo, durante mucho tiempo el hanafismo fue la escuela de ley o la escuela interpretativa de la religión predilecta de los mutazilíes, justamente por esta interpretación racional. La segunda en orden cronológico es la escuela malikita. Bueno, el Hanafi actualmente domina en el sur de Asia, es decir, en la India, Pakistán y Bangladesh, también en China, entre las poblaciones turcas, tanto en Turquía como en Asia Central, también en los Balcanes, o sea, Bosnia, Albania, Croacia, etc. Y un poco también en Egipto. Numéricamente tiende a ser la más grande. Los malikitas, que por cierto dominan en el norte y el oeste de África, o sea, la zona del Magreb, Marruecos, Argelia, Túnez, y el oeste de África, o sea, Senegal, Gambia, etc. Ellos fueron fundadas por Malik. Malik ibn an-Nasr era su nombre, pero Malik para cortar. Ellos sí estaban más pegados en las tradiciones. De hecho, él tiene un libro de hadices que ahorita no me acuerdo el nombre, que es muy conocido y muy usado entre los malikitas, pero básicamente él creía fuertemente en los hadices y era un poco literalista en cuanto a la interpretación de los mismos, así como del Corán. Bueno, abajo viene la escuela Shafi'íes, fundadas por Al-Shafi, si estos nombres son un poco creativos, y ellos trataron un poco de unir estas dos ideas para tratar de explicar un poco la interpretación del Corán y de los hadith, es decir, ellos trataron un poco de usar la forma del qiyas, la analogía deductiva, que básicamente lo que significa es inferir un significado a partir de la estructura gramatical del Corán, es decir, un poco lo que vimos con el coranismo es un poco complicado, pero básicamente pues, involucra un proceso racional de lectura y de interpretación un poco lingüística y deductiva para pues, sacar una interpretación con el más tradicionalista Malik, quien de hecho fue su profesor. Y no me va a caber. Vamos a la última escuela, que tal vez venga a ser la más conservadora y también la más literalista, que se llama los Hanbalíes, que fue fundada por Ahmad ibn Hanbal. Bueno, una cosa, los Shafíes actualmente dominan en lo que es Indonesia, Malasia, en general el sudeste asiático y algunas partes de Egipto y de la península arábica. Los Hanbalíes, que son literalistas, dominan en lo que hoy día es Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, y de aquí es donde nació el wahabismo o el salafismo, que muchos ya lo habrán oído nombrar en los medios de comunicación probablemente. Bueno,
Estas son 4 escuelas legales, es decir, de interpretación de la Sharia, de la ley islámica, y se desarrollaron durante los 2 primeros califatos dinásticos, que fueron los omeyas y los abasíes. Acá no me meto mucho con lo que es como tal los detalles de cada uno de los califatos porque realmente es poco relevante, porque en general ambos permitieron un desarrollo bastante amplio de diferentes escuelas de pensamiento, siempre y cuando, claro, estuvieran sometidos a la autoridad central. Pero también, además de estas escuelas legales de interpretación, surgieron otras escuelas de lo que uno podría llamar teología, las cuales pues obviamente estaban inspiradas en cierta manera en el mutazilismo, para pues, o sea, por ejemplo, interpretar qué es Dios. En el Corán, por ejemplo, se habla de las manos de Dios, entonces la teología islámica, llamada Kalam, que es una palabra un poco importante, que significa palabra literalmente, busca interpretar todas estas cosas más de índole metafísico. Entonces, por ejemplo, si Dios tiene manos o si es una interpretación alegórica, pues como son los, no sé, en el Islam hay una idea de que el mundo está, de que el universo está hecho por 7 cielos, entonces cómo son esos 7 cielos, como qué pasa después de la muerte. A eso se dedica un poco el Kalam, a la teología como tal. Uno de los grupos más fuertes dentro del Kalam, pues obviamente eran los mutazilíes, porque pues ellos tenían que casar lo que era lo que decía el Corán, hasta cierto punto el Hadís, pero más que todo lo que decía el Corán, es decir, la revelación, con las explicaciones racionales y científicas del mundo. Pues en ese momento la ciencia de esa época era la filosofía griega, entonces pues había también mucho de metafísica ahí. Entonces uno empieza a encontrar explicaciones metafísicas del mundo que tratan de casar el Corán con pues metafísica griega. Ahora no voy a explicar mucho en detalle porque pues eso requiere un video y nuevamente si quieren una explicación más al detalle podemos hacer un video solamente de eso. Pero sin embargo estas escuelas no sobrevivieron. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Por qué? Porque en una época el mutazilismo tanto a nivel legal como a nivel teológico fueron muy importantes. Sin embargo, surgieron otras 3 escuelas de teología, las cuales sí sobrevivieron e influenciaron a las escuelas de ley, que habíamos visto ahorita. Una que se llama los Ash'ari, que surgió más o menos hacia el siglo X. Al-Ash'ari, de hecho, el fundador de la escuela era un mutazilí. Sin embargo, luego se arrepintió y trató de casar un poco lo que era el racionalismo mutazilí con las ideas más tradicionalistas. Es decir, trató de reconciliar el mutazilismo con la tradición, con los hadices. Bueno, uno que también era básicamente la misma cosa, con unas divergencias más pequeñas, se llaman los Mauritidis, perdón si lo escribí mal, más o menos así. Y los Hanbalitas, que de hecho llegaron a tener su propia escuela, los Hanbalíes, que eran pues como vimos ahorita los literalistas, que incluso en este aspecto del Kalam, básicamente ellos se abstenían del Kalam, es decir, se abstenían de interpretar y pues asumían lo que decía el Corán literalmente. Ahora, ¿por qué es importante todo lo que acabamos de ver? Porque todas estas ideas al final van a converger para crear un Islam, el Islam suní moderno, o pues un poco lo que es el Islam suní moderno, que pues se origina a partir de los siglos X y XI más o menos. Entonces, para resumir el video de hoy, el sunismo nace dentro de una comunidad política siempre sometida a la autoridad del gobierno de turno, eso es muy importante, y básicamente su ideología se centra fundamentalmente en el apego a las tradiciones del profeta Mahoma, y pues también en una adhesión política pues al grupo. Sin embargo, como vimos, hubo 3 grupos en un principio: místicos, tradicionalistas y racionalistas, dentro pues de los cuales surgieron distintas escuelas de ley y distintas escuelas teológicas, de las cuales pues como vimos las que sobreviven. Entonces en el próximo video vamos a ver cómo de todo este universo de ideas aparentemente dispares y a veces contradictorias
surgió lo que hoy día conocemos como sundismo. Espero que les haya gustado el video. Por favor recuerden suscribirse, darle like y espichar la campanita para estar atentos de cuando suba más videos. Espero verlos aquí la próxima. Muchas gracias.